Muy bien, buenas tardes con todos. No sé si se me escucha. Sí se le escucha, doctor. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes con todos. Primero, darles la bienvenida a este nuevo ciclo 2023-2, el segundo semestre. El curso, ya saben ustedes, terapéutica médica. Creo que ya en teoría, igual el doctor Gino, que es el coordinador del curso, les va a explicar un poco sobre el syllabus y la mecánica del curso. ¿Ya? Está dividida en clases teóricas y clases prácticas. El día de hoy vamos a ver teoría. En este caso va a ser la primera clase, que es manejo del dolor. Vamos a hacerlo de forma dinámica igual. La participación es importante. Se llama lista al final de la clase. ¿Ok? Entonces, bueno, yo soy el doctor Diego Mesía. Soy médico internista del Hospital 2 de Mayo. Bueno, específicamente el servicio de medicina interna de Julián Arce, para los que han rotado de repente en medicina interna o han ido en las vacaciones, estamos ahí en el hospital, ¿ok? Diego, Entonces, Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? doctor, ¿cómo está? ¿Qué Ya, tal? Sí, sí, un momento quería dirigirme a los alumnos. Bueno, primero les doy la bienvenida a esta nueva edición del curso de terapéutica médica que ya venimos agitando desde el 2016. Cuando me corresponda mi clase la siguiente semana, voy a presentarles lo que es el sílabus. Sin embargo, el sílabus ya está colgado, recuerden, en el aula virtual junto con la guía de práctica. En resumidas cuentas, bueno, nuevamente agradecerles porque es un curso electivo por habernos elegido. Eh, no lo confundan con un curso de farmacología 2. No es farmacología 2. Vamos a tener conceptos de farmacología, sí, pero también vamos a tener conceptos de medicina interna, vamos a tener conceptos de fisiopatología, conceptos de laboratorio clínico. Es un curso integrador, ¿ya? Es la aplicación clínica de esos conceptos de farmacología. Quizás ahora le va a dar un poco más de sentido a algunas cosas que ustedes leían en fármaco, en contraindicaciones, mecanismos de acción. Vamos a hacer un conjunto con lo que ustedes ya saben, con sus saberes previos. No es un curso grande en sí, es un curso con poco creditaje hasta ahora, por lo que tocamos las patologías más frecuentes. Más frecuentes, claro, dentro de ellas se van a dar cuenta que quizás en los cursos de medicina interna, la última diapositiva de la clase era terapéutica, ¿no? Ahora va a ser toda la clase y vamos a explicarles cómo abordar al paciente, cómo hacer el seguimiento del paciente, que es importante, la indicación, la contraindicación, cómo sé que lo que doy está funcionando y por cuánto tiempo lo voy a usar. El sílabus se actualiza constantemente, está basado en las últimas guías de recomendaciones clínicas. Pueden haber algunas discrepancias con algunas guías nuevas que puedan salir de otros lados, quizás. Con fines de lo que es el examen de evaluación nos basamos en la teoría, ¿no? Por último, puede venir la guía canadiense que es distinta a la japonesa. Bueno, nosotros los docentes cogemos la información y se las damos, ¿no? Y nos basamos en eso. Eh, Aparte de las clases teóricas, hay una parte de la práctica que, como el doctor les ha mencionado, eh, se dan también a partir del día de hoy. Ese grupo doctor Castillo, el grupo doctor Mejía y mi grupo que también empezamos más tarde. En el sílabus también, que seguramente lo tienen en la virtual, vamos a comentar, repito, la clase próxima. El tema de la evaluación es bastante sencillo, ¿no? Son dos unidades, unidad uno, unidad 2. La unidad uno nace, la nota de la unidad uno de un 60% de la teoría y un 40% de la práctica. Promedio, nota de unidad uno. La unidad 2 nace 60% de teoría, igual a 40% de la práctica, y la 2 unidades sale el promedio final este curso. Las prácticas, todas las prácticas son evaluadas, todas. Ya, de cada una sale una nota, o sea, si falta, tiene cero y eso no se recupera. Obviamente, el tema de evaluación y justificación está de acuerdo a la normativa vigente. Si por ahí Dios no quiere alguien se enferma, se le toma un examen, digamos, de rezagados que se llama, bueno, para esos casos específicos. Pero eso sí, toda comunicación con respecto a evaluaciones no es por WhatsApp. O sea, yo no respondo
WhatsApp de alumnos en particular por tema de examen, ¿ah? Todo es vía correo institucional. Mi correo URP es gino.patrón@urp.edu.p. También es el asilo. Con sus correos URP, mandan correos ahí para cualquier consulta y esa es la vía formal, no por WhatsApp en la noche que mandan, no. Y lo otro que quería pedirles, por favor, es que tienen que nombrar al delegado o delegada de curso, si es que ya no lo han nombrado, para con ellas coordinar lo que es el examen. Las fechas del examen son inamovibles por orden superior, son en las fechas, perdón, son en las horas de las teorías. Ya no pueden ser antes, no pueden ser después, no puede ser otro día. Eso no está en discusión. ¿Por qué? Porque quieran o no, se va a cruzar con algo. La mayoría puede creer que se posponga porque se cruza con psiquiatría, pero como en este curso, sobre todo acá, se meten alumnos de varios ciclos, como es selectivo, siempre se va a cruzar con algo. Entonces, lo que se respeta, ya nos han dicho, nos han advertido, es que sea siempre en la hora de la teoría y en la fecha que está propuesta. No antes, no después. O sea, de ese tema, por favor, no insisto. Ya, y bueno, ese era el punto, ¿no? Las clases van a tener la dinámica siempre de hacerla en sentido de casos clínicos, ¿no? Queremos interactuar en ese modo y vamos a hacerlas lo más interactivas posibles. Este, no sé si tuvieran alguna pregunta puntual. Vamos a tocar temas acá bastante frecuentes: manejo de diabetes, manejo de insulinoterapia, manejo de oxígeno, manejo de cirrosis, hipertensión, de falla cardíaca. Hasta el siglo pasado había una clase de manejo de COVID-19, porque bueno, era una patología obviamente relevante, pero como COVID ya no hay casos de severidad que sean ahorita de interés y preocupación, se ha eliminado esa clase y más bien van a haber dos clases de antibiótico terapia, ¿no? Hay una clase de principios de antibiótico terapia 1 y otra clase de principios de antibiótico terapia 2, ¿no? Que es un tema que siempre me dicen que le falta un poco, ¿no? Manejo de antibióticos y también hay una clase de manejo de antibióticos en infecciones comunes. ¿Sí? Que sepa manejar neumonía, sepa manejar celulitis, sepa manejar lo que es infección urinaria. ¿Tuvieran alguna pregunta antes de dar paso a Diego Mesía? El delegado, por favor, si son los delegados que me están escribiendo, por favor, igual, para la siguiente sesión ya debe estar definido quién es el delegado del curso. Recuerden nuevamente que el sílabus y la guía de práctica están colgadas en el aula virtual para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Igual, las clases virtuales van a ser las teóricas, ¿ya? Las prácticas son presenciales, salvo, no sé, alguna contingencia. Si por ahí hubiera algún tipo de recuperación de alguna clase, siempre va a ser por vía virtual, ¿ya? Por ahí que se usa con un feriado, una teoría, o no sé, se suspenden clases por N motivos, la recuperación siempre va a ser virtual en coordinación siempre con los delegados del curso. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Muy bien, entonces conmigo vamos a hacer las siguientes sesiones. Con el doctor Diego tienen después la clase más adelante lo que es falla cardíaca. La mayoría de sesiones son conmigo. Para la clase de nutrición clínica tenemos una docente invitada que también les va a hacer la sesión y bueno, vamos a continuar. Les repito, si les gusta en el aula virtual, también la guía de práctica, asistan por favor a las prácticas, participen, ahí se evalúa la participación, es muy importante. Y bueno, bienvenidos al curso y estamos listos para enseñar y aprender, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente semana, chicos. Diego, te dejo con los chicos. Mi grupo de práctica, por favor, nos reunimos en el salón a las 5:15, 5:20, porfa, ¿ya? Porque tengo que firmar unos documentos antes previamente. Nos reunimos en el hora que les toca, creo que es ley 408, a las 5:20, con mi grupo práctica. Muy bien. Diego, adelante. Ok, doctor. Gracias, doctor. Ya, muy bien, gracias, doc. Bien, chicos, como bien ya, no sé si se me escucha. Sí se lo escucha, doctor.
Perfecto. La calificación va a ser dinámica, igual se va a llamar lista al final de la clase, como les mencioné, y la participación es importante para el tema de la evaluación. Muy bien, vamos a tocar el día de hoy, como para empezar, el primer tema de terapéutica, manejo del dolor, ¿no? Dolor es un tema bastante eh, muy tocado en realidad en los servicios de emergencia, hospitalización. O sea, ¿quién no acude por dolor al hospital? Creo que es una de las causas más frecuentes, ¿no? O síntomas más frecuentes por el cual el paciente acude, ¿no? Casi, si no es por decirlo, más del 90% de pacientes que acuden a emergencia acuden por dolor, ¿no? Pero este dolor puede ser de distintos tipos y pueden tener diversas causas, ¿no? Que ahora vamos a conversar y vamos a hablar un poquito desde la fisiopatología hasta el manejo, ¿no? Que es importante. Siguiente. Hay unos términos que quizás ustedes hayan visto, ¿no? O hayan escuchado a los que han estado rotando ya en los hospitales, ¿verdad? Entonces, en la parte clínica, a veces siempre estamos refiriendo con alguna terminología para indicar cierta prescripción, ¿no? Entonces, dentro de lo cual han visto de repente en el RP, el famoso NPO, STAT, PRN, QD, BIT, TIT y KIT. Entonces, los cuatro últimos, ¿no? Generalmente a veces no se escribe o no se suele prescribir, motivo por el cual a veces pueden confundir, pero son terminologías que ya están descritas, ¿no? A nivel de nomenclatura. Por ejemplo, NPO, ¿no? O sea, han escuchado eso, por ejemplo, cuando un paciente eh, se indica de repente así dentro de un servicio de hospitalización. ¿Escucharon, por ejemplo, ese término ustedes, chicos? Sí, Sí, doctor, no, doctor. por vía oral. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes han estado rotando en los servicios de medicina, y más que todo medicina clínica, han escuchado este término, ¿no? ¿No es cierto? Creo que todos o han visto de repente todos, ¿no? El famoso nada por vía oral, ¿no? Al igual que stat, también son términos en latín que están descritos y que obviamente tienen un significado, ¿no? En la parte médica. QD o PRN, por ejemplo. PRN, cuando yo indico. ¿Qué significa PRN? Doctor, según sea Condicional. necesario. ¿Cómo? Según sea necesario. Ya, según sea necesario. Creo que la clase de hoy o las clases teóricas tienen una duración aproximadamente casi de una hora, ¿verdad? Hasta las 4:20 y después de eso creo que tienen otro curso, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. No sé si tesis o algo. ¿Sí? Me Sí, parece que sí así tienen es. otro curso, ¿verdad? Ya, Ujú. Taller de investigación. taller de investigación. Perfecto. Sí tenemos Entonces, taller, doctor. ajá, esta terminología es importante porque son nomenclaturas que nos van a dentro del punto de vista tanto en la prescripción o como una nomenclatura médica que a todos los doctores o personal de salud nos puedan inferir o decir básicamente en el manejo. ¿Ok? QD, ¿qué es QD? No es igual que QID. BIT, TIT. El BID básicamente es dos veces, ¿no es cierto? BIS. Y Sí, doctor. TID, tres. 3 veces. QID no es igual que QD, por si acá. ¿Ya? Uno es cuatro y el otro es uno, una vez Cuatro más. veces sería entonces, doctor. Cuide. Claro, el QID. Sí, QID doctor. cuatro veces, ¿verdad? Sí, doctor. Y el QD
Una vez por día. Generalmente es una parte, claro, una parte, el QID. Muy bien, con estas terminologías, yo más o menos, si voy a tratar de leer alguna literatura, ¿no? De cualquiera que sea, desde el punto de vista farmacológico, generalmente estos están nombrados de esa forma, ¿no? Con BID, TID. Entonces, como son nomenclaturas internacionales, entonces básicamente eso me refleja o la cantidad o el número de veces que se van a dar por fármaco. Muy bien. Siguiente. Entonces, para el tema del dolor, generalmente, ¿qué nos expresa? Involucra desde percepciones emocionales, percepciones sistemáticas o sistemas, o sea, me puede doler, por ejemplo, el hombro, me puede doler algún sistema, alguna parte del cuerpo, asociado también a otros tipos de dolor, ¿no? Por ejemplo, un dolor emocional. Entonces, el término dolor involucra no solamente la parte orgánica, sino también desde el punto de vista de definición, la parte emocional, que puede ser sensorial y emocional. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Puede causar un daño orgánico tisular real o potencial. También existen dolores emocionales por la pérdida de un paciente, por la pérdida de un familiar. Entonces son otros tipos de dolores asociados al término emocional. ¿Ok? En este caso, vamos a hablar del dolor orgánico, pero también del componente emocional en el cual sí está ligado. ¿Ok? Siguiente. Hay varios tipos. Dentro de la clasificación puede ser agudo o crónico, según su origen nociceptivo o neuropático, y según su localización somático o visceral. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir cómo catalogan ustedes un dolor agudo de un dolor crónico, por ejemplo? Un ejemplo. Doctor, Doctor, ¿puede ser por el tiempo? un dolor agudo sería, por ejemplo, un cuadro de apendicitis, menos de 3 meses, y un dolor crónico sería un paciente con cáncer, ¿no? Muy bien. Un dolor agudo, efectivamente, doctora. Un dolor agudo, aquel que tiene una cronología con el tiempo de evolución, efectivamente, ambos en realidad. Un cuadro de apendicitis aguda te lleva rápidamente a un deceso fatal. Un cuadro crónico, pacientes con dolor oncológico, sea cual sea la causa del cáncer. Son ejemplos clásicos de dolor agudo y crónico, según su origen, neuropático y nociceptivo. ¿En quiénes yo podría pensar un dolor neuropático y en el otro nociceptivo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa nociceptivo? Doctor, el dolor nociceptivo hace referencia a un dolor captado a nivel de la piel, la mucosa, los órganos o músculos, o sea, básicamente captado por los nociceptores, mientras que el neuropático es generado por un daño a nivel de los nervios periféricos. Y Ejemplos. el ejemplo sería, por ejemplo, un nociceptivo, un dolor óseo por un tumor, y un neuropático de repente una ciatalgia o una neuralgia por el virus del herpes zóster. Ah, bueno, sí. Una neuritis posherpética es un dolor neuropático, ¿no es cierto? Una quemadura de primer y segundo grado podría ser un tipo nociceptivo porque es a nivel de los receptores de la piel, ¿no es cierto? Y un dolor neuropático también podría ser en aquellos pacientes con neuropatía diabética. ¿Estamos? Según su localización, somático y visceral, similar al anterior, ¿no es cierto? Visceral, igual ponemos el contexto de un paciente con una cronología de Murphy positivo o un paciente con una colecistitis aguda, y el somático, aquel que está comprometido o por un traumatismo a nivel o cualquier trauma a nivel de las diferentes esferas del sistema que puede provocar dolor. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Dentro de la fisiopatología, el tálamo
regula básicamente todos estos procesos. Como ustedes saben, la primera motoneurona, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar clínica de qué? De focalización. Por lo general, la primera motoneurona que tiene su raíz a nivel de la corteza, ¿qué corteza es? ¿Recuerdan? Sensitiva. Sensitiva motor, pero ¿de dónde? ¿Recuerdan ustedes dónde nace la primera motoneurona? El asta posterior. Mm, ¿Cómo esta posterior? Estamos hablando de primera motoneurona. No se olviden que esto tiene un origen a nivel de quién y qué sintomatología me da el compromiso de primera motoneurona. Y en quiénes generalmente veo el compromiso de primera motoneurona. Por lo general, en los pacientes, ¿de quién? Que cursan con un proceso isquémico o el famoso accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Estos pacientes pueden tener un compromiso de los diversos sistemas de la arteria cerebral, pueden ser anteriores, medias o posteriores, pero el área común donde nacen estas fibras generalmente es en el área motora, ¿ok? Y según su distribución me va a dar la sintomatología clásica, ya sea o de hemiparesia, solamente compromiso motor a nivel facio brachiocrural o simplemente brachiocrural según la esfera o si no la topografía que afecte esto. A diferencia de la tercera motoneurona que tiene un origen básicamente, o es decir, tiene fibras sensitivas a nivel talámico. Y esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pasa por el tracto espinotalámico lateral a nivel de asta posterior de los cordones medulares. ¿Y esto cómo va a traducir? En activación de nociceptores. Esto es para recordar básicamente el tema de fisiopatología, ¿no? ¿Qué fibras existen para activar estos nociceptores? Son la fibra delta y la fibra C, que lógicamente tienen a nivel del asta anterior la sustancia gelatinosa por el cual van a discernir todas estas fibras periféricas y terminan alterando a nivel tanto la función motora primera motoneurona, que tienen que ver con el sistema sensitivo y a la vez también motor. Es así como estas fibras van a provocar un sistema también proinflamatorio, en el cual está regulado también por los vasonervoros. Consecuentemente a ello, nos lleva al tema de la manifestación del dolor. Siguiente. Entonces, ¿es solamente una experiencia sensorial? No, lógicamente. Hay efectos y consecuencias clínicas. Entonces, al activar todo este sistema simpático y de hormonas de estrés, porque lógicamente el tema del dolor activa componentes de estrés, ¿qué es lo que va a provocar? Provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y aumento de la demanda de oxígeno. Y al mismo tiempo, a nivel visceral, ¿qué podría provocar? Disminuye el peristaltismo. El mismo estrés nos lleva a aumento de cortisol, provocando hiperglicemia y a su vez lisis de diversas formas que pueden provocar gluconeogénesis e hipercoagulabilidad. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo debo evaluar un dolor? Hay una mnemotecnia, como ustedes lo pueden apreciar, Alicia, ¿no? En Alicia yo me puedo preguntar varias cosas. ¿Desde cuándo está? La aparición es importante, o sea, el tiempo de evolución. Señor o señora, ¿hace cuánto tiempo le duele? Me duele, doctor, la barriga desde hace 24 horas.
me duele la barriga hace un mes, hace una semana. Entonces, el tiempo o la cronología es importante para yo localizar o para yo tener al menos la noción del cuadro doloroso. Ya vimos que, por ejemplo, en una apendicitis aguda, el dolor es agudo, es en horas, a diferencia de los dolores de tipo oncológicos, a diferencia del dolor neuropático en los pacientes diabéticos o las neuralgias postherpéticas. Localización, ya dijimos, dolor agudo en flanco derecho, con Murphy positivo, descartemos patología vesicular. Dolor agudo en flanco derecho, fosa ilíaca derecha, con un dolor que tiene horas de evolución, pero ya no en flanco derecho, sino en fosa ilíaca izquierda. ¿Qué patologías en un adulto mayor podría ser como diagnóstico diferencial? A ver, ya no en Volvulosis. flanco derecho. ¿Cómo? Un volvulo sigmoides podría ser esto. O una Diverticulosis obstrucción. generalmente me da sangrado, pero la diverticulitis, o sea, la enfermedad diverticular, me puede provocar un cuadro de dolor a nivel de flanco izquierdo, efectivamente. En adultos mayores tengo que prestar mucha atención el cuadro del dolor abdominal. Es básico el tema del tiempo, la localización y la intensidad, que ahora vamos a conversar un poco de los scores y los puntajes cuando yo digo en las escalas del dolor, cuando es intenso, cuando no es intenso. Las características. ¿No creen que es importante describir al dolor? Por ejemplo, en un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no es cierto? ¿Cuán intenso es la pancreatitis? Aquellos que de repente tienen ya antecedentes de cálculos, que es una de las causas de pancreatitis, ¿cómo se caracteriza este dolor? La literatura Irradiado. refiere, sí, sí, ¿irradiado a dónde? Lo del cinturón, Ah, doctor. Claro, generalmente es un dolor en banda, en cinturón, que oprime, a veces es de tipo lancinante, que oprime a nivel epigástrico y que va hacia atrás, nos dice el paciente, que puede ser en cinturón o simplemente a veces traspasa hacia parte posterior del tórax, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la irradiación. ¿Hay alguna posición que pueda aliviar este dolor? Se pregunta siempre al paciente, ¿no? Si alivio o no, con alguna posición antálgica o no. ¿Qué le hace sentir mejor? Entonces, todo esto yo tengo que preguntarme cuando estoy con un paciente con un dolor abdominal, un dolor o una cefalea o un dolor torácico. Es importante porque en los dolores torácicos no todo dolor de pecho es infarto, pero el infarto tiene ciertas características dentro de los cuales, pues evidentemente, el tiempo, la característica y la forma y el antecedente me podrían llevar a catalogar como un infarto. Siguiente. Hablábamos de la intensidad. Existen escalas, dentro de ellas una escala numérica, ¿no? Del 0 al 10, donde 0, obviamente, no hay dolor y generalmente el paciente puede percibir algún tipo de dolor a partir de 3, 4, siendo más intenso, 10. Entonces, si tú vas a emergencia y refieres, doctor, tengo dolor, y preguntas al paciente, ¿dónde te duele? Me duele acá en la parte baja del abdomen, es insoportable. ¿Cuánto es insoportable? Doctor, si tú le dices, quiero que me califiques 10 el máximo y 0 nada. No, doctor, me duele 10. Entonces quiere decir que es una escala de intensidad
bastante alta. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado para el tema de tratamiento con respecto a la analgesia. ¿Ok? Si es una escala 10 de 10, el paciente lógicamente tiene un dolor agudo, o oncológico o agudo. Siguiente, ¿no? Entonces, lógicamente esto, mientras más se va acercando al 10, esto se hace más agudo. El dolor es inminente y tenemos que actuar y observar con qué tipo farmacológico yo podría tratar a este paciente que presenta un dolor agudo de una intensidad 10 sobre 10. Ahora lo vamos a comentar. Siguiente. La valoración de la intensidad también se puede utilizar estas escalas faciales, no sé, de repente algunos que han ido a las clínicas, utilizan bastante también esto, el sistema de enfermería, ¿no? Entonces ponen unas figuras donde preguntamos al paciente hospitalizado cada cierto tiempo qué escala del dolor va teniendo durante su proceso o de internamiento o durante su seguimiento. También se puede catalogar con esas fases donde, bueno, la fase de tristeza o fase ya de agonía generalmente representa la escala de 10 por lo general, ¿no? Siguiente. Vamos, siguiente. En el paso 1, para el tema de analgesia, según la OMS, tenemos que primero no dar opioides. Dentro de los opioides, ¿qué opioides conocemos? Como primer paso, si es un dolor leve, que ahora vamos a ver, no están prescritos los opioides. Como paso 2, podría recién darse opioides débiles, ¿no? Opioides. Y en el paso 3, si el dolor es demasiado intenso, 10 sobre 10, podría darse opioides fuertes. Eso lo vamos a discutir ahora. Siguiente. Con respecto a los tipos de dolor, según el manejo. De primera línea, por ejemplo, para un dolor nociceptivo, AINES, ¿no es cierto? En el dolor neuropático, como por ejemplo, una neuropatía diabética o una neuralgia postherpética, ¿qué están indicados? Antidepresivos orales o antiepilépticos también. Y de sensibilización central, podríamos dar cualquiera de estos dos, que ahora lo vamos a conversar. Siguiente. Ahora, con respecto a las vías del dolor y la analgesia, ya hemos visto que tiene una regulación a nivel cerebral, específicamente a nivel talámico, ¿no es cierto? Entonces, si a nivel central, ¿quiénes actúan a nivel central? Por lo general son los opioides, que tienen receptores y también ligandos. Y los que actúan a nivel de las astas, tanto anterior y posterior de los cordones neuronales, tenemos tanto los AINES como los antidepresivos y algunos opioides. Y a nivel periférico, ¿quiénes tenemos? Algunos anestésicos locales, AINES, opioides y algunos derivados de la capsaicina, que ahora vamos a comentar. Siguiente. ¿En qué casos? Empezamos por AINES. Como ustedes saben, el mecanismo de acción de los AINES, ¿qué tenemos? Primero, inhibe la COX y previene la síntesis de prostaglandinas con el tema de la vasodilatación. ¿Quiénes más? Tromboxanos. Dentro de ello tenemos los que inhiben la COX-1 y la COX-2. COX-1 por lo general constitutiva y la COX-2 inducible. ¿Qué significa esto? A nivel de COX-1 mantiene el flujo sanguíneo renal, la hemostasia y la barrera de la mucosa gástrica. A nivel de COX-2, que es el inducible, ¿qué pasa en los COX-2? Produce en respuesta a un daño cerebral. O sea, estos
se estimulan o a un daño de respuesta tisular o en aquellos que provocan o han tenido algún tipo de traumatismo o daño capilar. COX-1 mantiene el flujo y la hemostasia según la barrera también de mucosa gástrica. ¿Cuáles son los efectos principales de los AINES? Dentro de ellos, como bien sabemos, primero, enfermedad de úlcera péptica. Segundo, el uso constante e indiscriminado de AINES, ¿a dónde me puede llevar? A la falla renal, efectivamente. Puede exacerbar el asma y hay que tener cuidado con los eventos cardiovasculares. Ojo acá, eventos cardiovasculares en los pacientes que tienen ya daño cardiovascular, hipertensión, aquellos que tienen cardiomiopatía hipertensiva, algún defecto valvular, hay que tener cuidado con los AINES. Siguiente. Con respecto a la seguridad cardiovascular, generalmente es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor efecto, pero también mayor riesgo de provocar algún efecto colateral o algún efecto adverso. Generalmente este efecto es mayor ¿con quién? En aquellos que tienen selectividad con la COX-2. ¿Ok? Entonces, por orden, o sea, con mayor riesgo de cardiovascular por orden, ¿quiénes irían? El grupo de los COXIPs. Celecoxib, siguiente, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno. ¿Qué quiere decir? Que en el grupo de los COXIP, en este caso del Celecoxib, tiene mayor selectividad y es dosis dependiente a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, ojo, hay que tener cuidado en estos pacientes que tienen ya daño cardiovascular y voy a utilizar estos fármacos. Y en ese orden pueden provocar mayor compromiso cardiovascular. Siguiente. ¿En quiénes tener cuidado? Obviamente, si hemos dicho que tiene un aspecto lesivo a nivel gástrico, en aquellos que tienen sangrado digestivo. Aquellos que usan aspirina, aumenta el riesgo de sangrado. Uso prolongado, el que toma a cada momento AINES por cualquier cosa, por cualquier dolor. En infecciones, alcohol, edad y úlcera péptica por el tema del sangrado. Hay que tener cuidado por el uso indiscriminado, porque a veces nos llegan a emergencia las famosas hemorragias digestivas altas, que no es más que la sobreutilización de estos medicamentos que se venden efectivamente sin receta para el manejo y el control del dolor. ¿En quiénes tengo que tener cuidado? En pacientes adultos mayores. Siguiente. Muy bien. Con respecto a la dosis usual, ahí podemos ver, dentro de los no selectivos, tenemos diclofenaco e indomethacina. Dentro de los oxicanes, ¿quiénes van a estar? Meloxicam y piroxicam, y los derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. Se les deja las dosis para que puedan revisar y los efectos de cada fármaco. Por si acaso, en el tema del examen no se pregunta cuál es el mecanismo de acción, a qué salió. No, son casos clínicos que ustedes tienen que tener la base teórica y según eso se van ustedes desenvolviendo y van viendo cómo es el tipo de respuesta del paciente o cómo yo estaría afrontando ante una situación o un evento inusual. ¿Ok? Se les deja igual para que sepan el tema o repaso de las dosis y las características de cada uno. Siguiente. Entre los AINES no selectivos, igual, están los salicilatos. Anteriormente se utilizaba aspirina en dosis altas
Hasta ahora algunos lo promocionan, pero ya quizás no en la dosis como que se daba en la década de los 90 o en las del 2000. ¿Qué pasaba? Entonces se promocionaba tanto el tema de la aspirina a dosis de 500 o de 1 gramo para aliviar el dolor. Efectivamente, calma el dolor, es un buen AINE, pero ¿cuál es el efecto colateral de usar aspirina a dosis altas? Chicos, Altera la función plaquetaria. anterior, por favor. Altera la función plaquetaria. Y si altera la función plaquetaria a dosis altas, ¿qué podría provocar? Hemorragias. Sangrado. Hemorragias. Muy bien. Entonces se ha visto que en ese entonces, al usar dosis altas de 500 miligramos o de 1 gramo, podría provocar una hemorragia gastrointestinal. Por eso es que está proscrito ya el uso de aspirina a esa dosis. Solo se da a dosis de antiagregante, que, como ustedes saben, existe la aspirina de 100 y también de 81. ASA 81 y aspirina de 100 son dosis pequeñas para evitar agregación en los pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio o alguna cardiomiopatía isquémica, pero son dosis pequeñas. ¿Qué más tenemos? AINES selectivos COX-2, celecoxib y etricoxib. Tenemos las dosis, mientras más dosis son dosis dependientes, puede tener un daño, como son selectivos de la COX-2, hay que tener cuidado con el riesgo cardiovascular, más que todo con los COXIBs. Y dentro de los analgésicos de tipo no AINES, en este caso el paracetamol, las dosis por más de 4 a 5 gramos al día, hay que tener cuidado con su gran efecto a nivel hepático, por los receptores sí a nivel hepático. Siguiente. Entonces, ¿el paracetamol ayuda o no? Sí ayuda, pero hay que saber utilizarlo o como también darlo. Como monoterapia en algunas veces no nos puede ayudar, nos funciona más como antipirético, pero como analgésico también se podría utilizar, pero generalmente va asociado o con un AINE o con un opioide. Las dosis pueden ser 3 veces al día, o sea, máximo 3 gramos, ¿no? Como ustedes ven. Y dentro de los efectos adversos mayormente descritos, tenemos la hepatotoxicidad, ¿no? Si yo tengo una intoxicación por paracetamol, he tomado 20 pastillas de paracetamol y voy a emergencia vomitando, dolor abdominal, el principal cuadro que va a causar, ¿cuál es? Chicos, ¿qué dijimos? Dentro de los efectos adversos de paracetamol, si yo voy con una Hepatotoxicidad. intoxicación, hepatotoxicidad. Muy bien. Si yo sospecho que es paracetamol, ¿cuál sería uno de los antídotos del paracetamol? Acetilcisteína. Muy bien. La acetilcisteína, la que se usa, por ejemplo, para el tema de bronquios y broncodilatación y fluidificantes, en este caso, contrarrestar el efecto a nivel hepático del paracetamol. Pero no es la dosis que ustedes ven a nivel bronquial, ¿no? 600 cada 12, 200 cada 12. En estos son dosis excesivamente altas y se tiene que aplicar de forma endovenosa, porque este metabolito se une a un receptor. ¿De quién? De este fármaco, para evitar absorción y a su vez daño hepático. Siguiente. Siguiente. ¿Por qué? Porque es bien tolerado, puede ser usado generalmente en gestantes con total seguridad, categoría B, y de elección en pacientes con función renal alterada. ¿No es cierto? Y bueno, es bastante barato en realidad.
¿no? El paracetamol. Siguiente. Vamos, chicos, siguiente. Hablemos un poco de opioides débiles. Dentro de los opioides débiles, el famoso tramadol, ¿no? ¿Quién no usó tramadol? En algún momento ustedes han escuchado, ¿no? ¿Para qué paciente se queda tramadol? Yo creo que se va escalando, ¿no? Uno de los efectos principales o colaterales del tramadol, pues, es las náuseas y los vómitos. ¿Qué significa? Un paciente que llega con un cuadro de dolor abdominal, probable pancreatitis, que tiene náuseas y vómitos, por más que sea fuerte el dolor, hay que tener cuidado, ¿no? Si le doy tramadol, ¿qué puede pasar? Chicos, Que aumenten las náuseas y vómitos. Y puede también incrementar hipertensión. la sintomatología y puede ser peor. Por eso hay que tener cuidado al momento de usar cuadros de opioides, por los efectos adversos. Es cierto que hay una reducción de la excitabilidad neuronal y de activación de los controles inhibitores, pero también activa a nivel del centro contrarregulador de la náusea y el vómito a nivel central y esto puede provocar mayor náusea. ¿En quiénes usar tramadol de repente? Si tengo una fractura, si tengo una contusión, si tengo algo agudo, un dolor somático agudo, podría darle, es cierto, pero valorando también el cuadro de base. Si es un paciente que tiene náuseas, vómitos en el contexto de una pancreatitis, hay que tener cuidado. Puede vomitar o le puede inducir más aún a este cuadro de náuseas y vómitos. Sí, siguiente. Codeína. ¿En quiénes más? Es un mecanismo, es un fármaco cuyo mecanismo de acción tiene que ver mucho a nivel central. Las dosis máximas generalmente son de 4 ampollas al día, generalmente divididas en 3 dosis, que puede ser 240 miligramos. Se utiliza también para el efecto antitusígeno a nivel central, pero dentro de los efectos adversos está náuseas, vómitos y constipación. En los pacientes con COVID, en la época del COVID se utilizó bastante por el tema de la acción central, que inhibía la tos. Es un buen antitusígeno y al mismo tiempo nos ayuda con el tema del dolor. Siguiente. Dosis de tramadol. Generalmente la de forma subcutánea o también de forma endovenosa. Por lo general se utiliza acompañado de un antiemético. A ver, por favor, no sé si se ve bien o solo se está viendo una parte de la diapositiva. Sí, doctor, una parte nomás. A ver, ya. Dentro de los efectos adversos puede dar constipación, también vómitos. Este tiene un receptor a nivel central, atrás, por favor, y esto me puede ayudar, ¿no? Las tabletas de 50 a 100, si es que no hay náuseas o vómitos, son un muy buen analgésico en el tema de dolores agudos, sintomáticos y somáticos, por ejemplo, una fractura o algo leve en realidad, pero con mucho dolor o intensidad, podría utilizar este tramador. Ponte, viene un paciente de emergencia y tiene pues una fractura expuesta, no le voy a dar paracetamol, pues, ¿no? Quizás tampoco tramadol, porque el dolor es inminente. Podría utilizar o escalar de frente derivados mórficos, que puede ser o morfina como tal, inclusive hasta petidina, para aliviar este dolor de un cuadro sumamente alto, agudo y que tiene exposición en este caso de hueso. Siguiente. Siguiente. Dentro de los fuertes, morfina clorhidrato. ¿De cuánto viene la ampolla? De 10 miligramos y 1 ml. ¿En quiénes utilizar morfina? En pacientes con neoplasias, pacientes oncológicos, fracturas expuestas, gran quemados,
¿Podría utilizar? Sí. ¿Le podría dar? También. En algunos pacientes que también cursan con dolor torácico intenso de tipo infarto miocardio, también me podría ayudar. El fentanilo también es un fármaco de elección, nos ayuda mucho en el tema de pseudoanalgesia en los pacientes que van a ser sometidos a ventilación mecánica, al igual que la petidina, que me puede ayudar también es un opioide fuerte que se puede utilizar en los casos de pancreatitis aguda o de algún dolor de tipo nociceptivo o somático. Siguiente. Los parches de buprenorfina, ¿en qué pacientes? Los parches de buprenorfina generalmente se da en pacientes oncológicos o pacientes con dolor crónico intratable. Son parches que tienen ya una dosificación estándar, que cada parte del parche puede ponerse dentro o en la espalda y eso libera progresivamente dosis de opioides fuertes, en este caso de el derivado de la morfina, que es una buprenorfina, y se coloca cada 3 días. Esto sistemáticamente va liberando la buprenorfina en este receptor para luego convertir a un opioide fuerte que es morfina y esto hacer efecto a nivel de los receptores neuropáticos. Se puede dar también endovenoso y subcutáneo, ¿ok? También nos ayuda mucho el tema de la morfina para quienes, pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria aguda, para evitar el tema de la ansiedad. Siguiente. En agudo, intermitente, puedo utilizar paracetamol de 1 gramo, generalmente en los pacientes adultos mayores y en gestantes. Asociado, o se puede dar, ¿con quién? Con un ibuprofeno o un AINE de tipo naproxeno diclofenaco. ¿Puedes combinarlo? Sí, se podría combinar. O simplemente, si no cede con el paracetamol, puedo escalar a un AINE, o simplemente hay combinados que pueden haber paracetamol con diclofenaco, que viene 325 miligramos de paracetamol con 50 miligramos de un opioide débil que es el tramadol o un AINE, en este caso diclofenaco, que hay estas asociaciones, que me pueden ayudar en casos de dolores leves. Siguiente. Sí, los que van a taller de investigación, bueno, pueden ir, no hay problema, ¿ya? Lo otro es, el tema es que hemos empezado un poquito a destiempo por el tema que hemos explicado algunas cosas, también por parte del doctor Gino, pero igual estas clases ya se les pasó. eh, Traten de repasarlo, pero igual el tema es netamente el juicio clínico para el tema de las preguntas, ¿ok? Igual lo vamos a ver en la práctica. Muy bien, dentro del dolor moderado podríamos utilizar lo que ya mencionamos, ¿no? Paracetamol más cualquiera de estos AINES más metamizol podría ser o codeína, ¿no? Que podría ya escalarse a un tema ya más complejo si es que el dolor no cede. ¿Cuánto tiempo le doy para yo darle chance si el paciente tiene dolor? Lo observo si es que el paciente va en emergencia, 45 minutos a 1 hora, si es que no ceda, puedo ir escalando según el dolor y el tipo de dolor, ¿ok? O sea, moderado a severo. Siguiente. 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 Ya. En dolor severo, con respecto al manejo del dolor agudo, lo que habíamos comentado, ¿no? Generalmente están los dolores neuropáticos, crónicos o dolores de tipo oncológico. Los de primera línea, generalmente, si es un dolor oncológico, puedo utilizar morfina. Si es un dolor neuropático, podría utilizar receptores GABAérgicos, ¿no? Y si es un dolor agudo, por ejemplo, una fractura expuesta y todo eso,
puedo utilizar de frente morfina, ¿no? Ahí está, se puede dar de 2 a 3 miligramos endovenoso con fentanilo, que también es un analgésico de acción central, opioide de primera línea. En estos casos se podría utilizar 0,05 miligramos. Aquel dolor intenso que no se ve con nada. Y dentro de las segundas líneas puede haber algunas combinaciones, pero por lo general eso es cuando hay alergias o hay alguna contraindicación de utilizar los mórficos de primera línea. Siguiente. Para el llenado especial de la morfina se necesita una receta. Todo paciente que va a utilizar derivados mórficos o el consumo de estas sustancias son con receta especial. Como ustedes pueden ver ahí, dice receta especial. Generalmente va la afiliación del paciente con nombre, dirección, DNI y el correcto de llenado. ¿Qué quiere decir? La presentación del fármaco, el nombre DCI, que significa, por ejemplo, la morfina es morfina clorhidrato, que es un nombre DCI, ¿no es cierto? Es un nombre, es un código internacional que se debe colocar y cuánto de dosis. Si es que yo voy a iniciar tratamiento a un paciente oncológico, puedo darle al inicio hasta 3 miligramos en bolo o de mantenimiento que podría ser de 10 cada 8 o de 20 miligramos al día, teniendo en cuenta que podría causar efectos adversos como constipación. Y en la parte final de toda receta especial o son recetas que generalmente están supervisadas por un código y por el MINSA, porque puede causar adicción. Entonces, estos salen con receta especial, no cualquiera lo puede tener. En esta parte final va el nombre del médico, ¿ok? Entonces, ustedes ya cuando se gradúen van a manejar también esto. Bajo su disposición también va a estar el correcto llenado y pueden prescribir morfina clorhidrato. Segundo, siguiente. Muy bien. Esa foto, pues, es una foto de pandemia, ¿no? En la época del COVID. ¿Por qué creen que está esa foto ahí, como para acabar? ¿Mm? ¿Tienen alguna idea, chicos? En la época de COVID se utilizó bastante morfina. ¿Por qué? Porque una parte del mecanismo central de los mórficos era disminución tanto de la ansiedad y a nivel del sistema respiratorio. Por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, provoca menor ansiedad y disminución, en este caso, del compromiso respiratorio por la ansiedad que provocaba el paciente, la insuficiencia y el compromiso del COVID. Por eso es que utilizábamos morfina. Quizás no tanto para el dolor, sino para el tema ansioso. Ansioso, depresivo del paciente en su momento, causaba relajación en este aspecto y disminuía el sistema ansioso y polimnéico que el paciente presentaba en su momento en la etapa de COVID. Muy bien, es así como desarrollamos la primera clase el día de hoy. Vamos a complementarlo ya con casos clínicos. Ahora en la práctica, la primera práctica creo que es, si más no me equivoco, a las 5:20, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿en qué aula es? Aula 408, doctor. Es la primera, ¿no? Los que van a la primera es en la 408, ¿verdad? Sí, doctor. Porque ahí está la segunda. Perfecto. Muy bien, 5:15 por ahí nos estamos reuniendo en el aula y vamos a complementar parte de la teoría con algunos casos clínicos de relevancia. ¿Ok, chicos?
Doctor, una cosita. Doctor, La una diapo pregunta. 25 no se explicó, no sé si podría darse el tiempo. ¿Cómo? La diapo 25 no la explicaron, se le saltaron. A ver. ¿Cuál es la diapo 25? Si podrían poner, por favor, la diapositiva 25. No sé si lo pueden proyectar, la diapositiva 25, el delegado. Ya, creo que hay un problema de conexión, me parece. Pero miren, ¿tiene este grupo ahora, también prácticas conmigo ahora? No, doctor. Yo tengo con usted viernes. No, el jueves, Ya, el jueves. porque en la práctica los puedo volver a explicar parte de eso. A ver, si Doctor, lo... he compartido la pantalla para que se pueda explicar. Ya, sí, por favor. Ya. ¿Cuál es la diapositiva 25? Disculpen, a ver. Ya, ahí está, exacto. Justamente cuando les dije con respecto a en COVID, utilizamos, justo había la foto final, ¿verdad? No sé si se me escucha. Sí, sí se lo escucha. ¿Qué escucha, Ya. doctor? Entonces, parte del manejo en los pacientes con COVID severo, que tenían más del 90% del compromiso pulmonar, estos pacientes tenían gran dificultad respiratoria, tenían una gran ansiedad, ¿no? Por el sistema respiratorio, por el tema de la oxigenación. Entraban en un compromiso de estrés, disnea y depresión. Entonces, las guías oncológicas, básicamente, ¿de dónde viene el manejo con mórficos en los pacientes con COVID? ¿Por qué? Porque ya había guías pasadas donde nos relataban que en los pacientes oncológicos con cánceres terminales, con cánceres metastásicos a nivel pulmonar, que tenían gran dependencia de oxígeno, gran ansiedad, los mórficos aliviaban esta ansiedad y el sistema depresivo y de disnea. Por lo tanto, se traslapó este sistema de tratamiento oncológico en los pacientes con COVID para disminuir básicamente la disnea y la ansiedad. Es por eso que en estos pacientes se utilizaba mórficos a gran escala. Las dosis que utilizábamos inclusive eran de 10 miligramos cada 8 horas hasta 30 miligramos al día o infusión continua, que podría utilizarse subcutáneo, como les dije, o de forma endovenosa. Con esto veíamos que el paciente ya no provocaba gran disnea, disminuía el cuadro respiratorio, o sea, de la polimnia que tenía, bajaba. Si este paciente respiraba 30, 40 por minuto, disminuía a 20 a 22 por minuto. ¿Por qué? Por los mórficos que actúan a nivel central, provocaban a nivel de los receptores talámicos disminución del compromiso a nivel respiratorio, motivo por el cual se utilizaba estos fármacos dependientes de morfina. ¿Ok? Sí, doctor, y una Doctor, duda más. ¿Podría volver a explicar el mecanismo de acción de la buprenorfina y cómo se Ya, relaciona con la morfina? perfecto. Con respecto al mecanismo de acción de la buprenorfina, estos parches, en realidad, porque son parches, estos tienen dosis de 30 microgramos por centímetro y metro cuadrado. Son parches que vienen ya en una distribución de 4 unidades en un solo parche. ¿Qué quiere decir? Solo se utiliza la cuarta parte y esta buprenorfina es un derivado mórfico de la morfina. ¿Qué quiere decir? Al ponerse sobre la piel, específicamente puede ser en la parte dorsal o en la parte anterior, estos liberan progresivamente buprenorfina. Entonces, su receptor final, que llega a transformar ya la morfina a nivel de los receptores periféricos de los nervios, provocan disminución del dolor, pero de forma consecutiva. ¿Qué significa?
Como el efecto es retardante, cada segmento de la dosis total me dura aproximadamente de 48 a 72 horas. Tiene efectos retardantes. El efecto final se logra a las 72 horas. ¿Qué quiere decir? Que tengo que renovar el parche cada 72 horas, porque el efecto de liberación máxima me da a las 48 y 72 horas. Es un derivado morfina. Oncológicos. Si es que no tengo la ampolla de morfina, mi opción terapéutica en los pacientes con dolor oncológico, cáncer de próstata metastásico a hueso, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, que han hecho metástasis y hay dolores oncológicos crónicos, esta es una muy buena opción para el manejo del dolor. Al igual que la morfina, porque es derivado propio de la morfina. ¿Ok? Solo que el mecanismo es más retardante, es bueno, es muy bien tolerable, pero lógicamente el tema es de costos. Cuesta más que las ampollas de morfina por el efecto retardante. ¿Ok? Igual vamos a estar explicando todos estos manejos y estos componentes en la práctica clínica, ¿ok? En las sesiones de prácticas. Muy bien, chicos, el día de hoy empieza la primera práctica con el grupo, creo que de las 5:20. Ahí vamos a conversar un poco más y vamos a ampliar más sobre el tema. ¿Ok? Creo que algunos han tenido clases, se han retirado y bueno, ya se tomó la captura de pantalla de todos los participantes que han estado el día de hoy. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien. Los esperamos. Entonces, mi grupo con el que empieza el día de hoy, estamos 5:15 por ahí y ahí vamos a conversar y si tienen alguna duda más, lo podemos aclarar en la práctica del día de hoy. Muy bien, chicos, los esperamos. Gracias, doctor. Cuídense.